matecito. Bueno, entonces, repito entonces que estoy dando conceptos fundamentales donde fallan en la comprensión de por qué vamos a tener o no tener o parcialmente tener algunos elementos que componen la orina. En lo fino tienen libros, clases grabadas y demás. Y con respecto a algunos cuestionamientos en el chat que me quedaron acá, Guadalupe que preguntaba de la hipoxia. La hipoxia tiene diversos orígenes, pero fundamental, o sea, orígenes me refiero a, podemos estar en un ambiente con poca presión de oxígeno, sea porque lo agotó, por ejemplo, una salamandra, un calefactor, o porque nos fuimos arriba de una montaña muy alta. Esa es una causa de hipoxia, que sería la baja presión parcial del gas que entra así, poca presión parcial al aire pulmonar. Entonces, por más que haya carritos para transportar el oxígeno, mucha hemoglobina y muchos glóbulos rojos con hemoglobina, no hay mucho que cargar. Esa es una causa de la hipoxia. La otra sería la anemia, falta de hemoglobina para transportar ese oxígeno. Entonces, al haber, siempre es contrario el efecto CO2-oxígeno. Si yo bajo el oxígeno, aumenta todo lo que hemos explicado del incremento de CO2, o sea, la acidosis. Entonces, en una hipoxia predominan las reacciones de acumulación del CO2. Entonces voy a la acidosis, ¿no? Y sería respiratorio. Y si lo respiratorio funciona bien, pero hay hipoxia por poco traslado en la hemoglobina, por anemia, esa baja de oxígeno sería una acidosis igual metabólica. ¿Sí? Perdón, respiratoria, pero por anemia. Sí. Bueno, sí, es eso. Es eso. Gracias, profe. Y lo que son metabolitos proteicos en orina, proteicos sería que partes, o sea, proteínas grandes no tienen que pasar a la orina. Cuando pasan a la orina es patológico, se tolera, como dije, una ínfima cantidad, porque algunos riñones, ya vamos a ver a dónde, permiten que se escapen algunas proteínas, pero no sería lo esperable. Pero se sabe que algunos riñones dejan pasar algo de proteínas en la orina, o sea que una ínfima cantidad se permite. Ustedes van a tener los valores normales de hasta cuánto se permite de proteínas. Lo que suele suceder es que ni siquiera llegan a la orina. Las proteínas empiezan a como precipitarse, polimerizarse y hacer como tubos o fibras gruesas proteicas justamente en el riñón. No alcanzan a escaparse del riñón hacia la orina. Y cuando lo hacen con la formita de los túbulos que tuvieron que atravesar el riñón, entonces hacen cilindros, por ejemplo. Entonces, lo que puede pasar a la orina son fragmentos proteicos, o sea, proteínas que las enzimas ya habían degradado, cortado. Entonces, hay fragmentos de algunos cuantos aminoácidos o fragmentos de oligopéptidos. Entonces, todo eso se toma como metabolito de tipo proteico, que puede haber algo en la orina. Cuando encontramos, por ejemplo, urea, es un nitrogenado no proteico. Como dijeron ahí, no necesariamente va a venir de aminoácidos, por lo tanto no va a ser proteico. Pueden tener distintos orígenes. Bueno,
Bien, vamos entonces ahora a decir que por grandes arterias yo tengo un flujo importante, vamos a hacer la pared ancha de la arteria, gruesa. Entonces tengo el flujo de sangre arterial. En este caso, específicamente podemos decir aorta. Y de aquí vamos a tener las ramas de la arteria renal. Entonces, al riñón entra y se ramifica la arteria renal y hace ramificaciones en forma de arco. Estoy haciéndolas muy grandes, por supuesto, para lo que son, microscópicamente hablando, que son arterias arciformes, justamente por la forma de arco. Y cada una de estas arterias arciformes está luego dividiéndose, por supuesto, alimentando lo que sería todo un área renal, que sería lo que conocemos como un lobulillo renal, digamos, que es la parte que está tendida con el riego sanguíneo de una arteria de estas arciformes. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Lo que va a ocurrir aquí es que van a terminar dando ramificaciones que se van a llamar arteriolas, por supuesto, pero estas arteriolas funcionalmente van a dividirse en capilares y aquí van a tener un nudo de músculo liso que va a funcionar como esfínter. En los riegos capilares comunes, esto intercambia con el tejido y se convierte en vénula, pero acá no. ¿Por qué? Porque acá no buscamos sacar contenido del plasma de esta sangre hacia células. No. Acá lo que queremos es simplemente filtrar el plasma hacia afuera, pero sigue siendo sangre arterial. Entonces, ¿qué tenemos? Que se reúnen de nuevo en una arteriola y esta arteriola sigue teniendo, como dije, sangre arterial y entonces aparecen dos nombres. Arteriola aferente y arteriola eferente. Entonces, cada arteria arciforme de esta va a dar miles y miles y miles de arteriolas aferentes que van a hacer un porta, porque van a ser capilares, y luego se van a reunir de nuevo en lo que se llama arteriola eferente. Y acá también va a haber otro esfínter. Lo que busca este sistema es filtrar hacia afuera el plasma y que dejar que se vaya ese filtrado todos esos excesos y metabolitos que queremos que después se vayan fuera del organismo en forma de orina. ¿Cómo va a suceder esto? Embriológicamente, desde el mesodermo se formaron unos tubos y esos tubos crecieron así. Se tomaron contacto con estos capilares y los rodearon. Bueno, ahora voy a sacar el nombre de las arteriolas porque si no, no me va a dejar dibujar. Y los rodearon. ¿Para qué?
para recoger el líquido, ese plasma que se va a filtrar, se va a recoger ahora en esta cavidad. Esta cavidad que hay acá se conoce como la cavidad de la cápsula de Bowman. Con W. O sea, el señor Bowman describió, haciendo muchos cortes, mirando horas el microscopio, que había una estructura repetida en los riñones, que eran unos corpúsculos redondeados, llamados corpúsculos renales, que cada corpúsculo renal entraba a una arteriola aferente, se ramificaba en capilares y se reunían esos capilares en arteriolas eferentes. Y todo el conjunto de capilares estaba rodeado de células que formaban la cápsula de Bowman. Pero también hay que entender que las células de la cápsula de Bowman se meten y rodean también a cada uno de estos capilares, haciendo que cada capilar esté rodeado de células y a su vez todo esté también rodeado de células de la cápsula de Bowman. Aquí va a ocurrir un proceso, bueno, y falta el nombre de los capilares. Los capilares hacen un bollo de capilares que se reúnen de nuevo en la eferente. Esos capilares, como esta estructura se llama glomérulo renal, o sea, todo el corpúsculo renal tiene arteriolas, cápsula de Bowman y capilares. El bollo de capilares se conoce como capilares glomerulares. Glomerulares. El glomérulo es el bollito de capilares. El conjunto de capilares glomerulares. Es el glomérulo. Bien. Entonces, como dijimos, no hay un cambio de composición de la sangre porque pase por tejidos. Eso sería tener una sangre arterial y una sangre venosa. No es este el caso. Acá solamente vamos a filtrar la parte más fina, digamos, del plasma, lo vamos a acumular en la cápsula de Bowman y cuando ese filtrado se junte aquí, va por presión, va a salir hacia este túbulo, como lo que se dice o conocemos como un ultrafiltrado renal o también orina primitiva, orina primaria, o sea, todavía no es orina, es algo que va a cambiar luego de composición hasta que sea orina. Bien, lo que ocurre acá, entonces, como dije, es un proceso de filtrado. Pero para que haya filtración, necesitamos algo que haya que filtrar, en este caso el plasma. Un filtro, los filtros se caracterizan por tener perforaciones y lo que nos va a asegurar un fabricante, si compramos un filtro, no necesariamente nos va a asegurar que todas las perforaciones sean del mismo tamaño. Lo que nos tiene que asegurar el fabricante es el máximo diámetro de filtro.
¿Por qué? Porque yo sé que por los más pequeños pasa lo pequeño, por los más grandes pasa lo pequeño. Pero lo que yo me tengo que asegurar es el diámetro de corte, o sea, que si hay algo de mayor tamaño, que el mayor poro no pase. Entonces, acá, por ejemplo, tengo una proteína pequeña, que podría ser la albúmina, pero ya no pasa por el diámetro de poro de este filtro. Ni hablar de proteínas de mayor tamaño. Entonces, si esto fuera la albúmina, por ejemplo, por este tamaño de poro ya no pasa. Sí pasarían un aminoácido, que es muy pequeño, uno de los que componen esta proteína. Uno de los aminoácidos de esta cadena sí pasa. El agua pasa, el agua, los iones que están en el agua pasan. Oligopéptidos pasan, oligosacáridos pasan, vitaminas pasan. Lo que no pasa entonces, el diámetro de poro del filtro que vamos a analizar acá en este corpúsculo renal, son las proteínas y cualquier cosa de gran tamaño. Entonces, ¿qué ocurre en un corpúsculo renal? Que pasa por un filtro en donde lo que sale filtrado, en el ultrafiltrado, ¿qué es? Agua más elementos o moléculas pequeñas, sales, más vitaminas, más glucosa, más todo, y no proteínas, por ejemplo. Y si no pasan las proteínas, no pasan las células sanguíneas, no pasan las bacterias. Además, bueno, por supuesto que lo que no pase por el filtro tiene que ser, por supuesto, derivado y seguir la circulación como venía. Por eso, lo que pasa el filtro es el ultrafiltrado glomerular y la sangre sigue su camino, nada más que perdió agua, sales, por ahora, menos proteínas. Ustedes me van a decir, ¿y por qué no se filtró toda el agua? Y no, porque estamos diciendo que no van a filtrar todas las proteínas, fibrilares, globulares, alfa, beta, gamma globulina, fibrinógeno, todo, va a seguir y eso tiene fuerza coloidosmótica. Así que parte del agua no se va a ir porque va a estar atraída por el contenido proteico del plasma. Claro, por ser sustancias osmóticamente activas. Uh-huh. Y la fuerza que hacen las proteínas con su fuerza oncótica es muy fuerte. Y como no se filtran, todas quedan, aún después de filtrar el plasma, quedan en la sangre, retienen la mayor parte o gran parte del agua igual. Pero tenemos dos condiciones para un filtrado. Uno, que haya algo poroso con un tamaño de poro máximo, y entonces eso es lo que determina qué se filtra y qué no, qué pasa al filtrado y qué no. Pero la otra condición es la presión, porque si yo no tengo presión no se filtra nada. Entonces, cuando la presión, ¿sí? Presión que es fuerza
por unidad de superficie. Entonces, cuando la fuerza que hacemos por unidad de superficie en este filtro es mayor, acá tengo más líquido, más filtrado. Pero si yo acá bajo la presión, entonces se filtra menos. Y la presión llega por la arteriola aferente con la presión arterial. Más presión arterial, más presión en las arterias, más presión en las arteriolas aferentes y más filtran los capilares glomerulares plasma, sin proteínas, sin células, o sea, más ultrafiltrado renal, más orina primitiva. La persona, por ejemplo, me baja la presión arterial, se me está durmiendo, se me está por desmayar, baja presión en las arterias ciformes, baja la presión en las arteriolas aferentes. La baja presión hace que se filtre poco, entonces esa persona tendría poca orina primitiva, porque todo el riñón, recordemos que el riñón, con esa forma típica de frijol y el hilio acá, toda la corteza, acá está la médula, toda la corteza microscópicamente está llena de estos corpúsculos renales haciendo lo mismo. Y todos están filtrando sangre arterial y formando orina primitiva, que después va a tener que salir como orina definitiva a los uréteres y a la vejiga. Pero con poca presión, todos estos glomérulos filtran poco, entonces tengo poca formación de orina. Si la presión es muy alta, la presión arterial, estos filtran mucho. Entonces, mucha orina, al menos en principio, mucha orina forma el riñón y va a ir a parar a los uréteres y a la vejiga. Profe, disculpe, Sí. una pregunta. Cuando se hace un proteinograma urinario, se hace por cuestiones de la identificación, la clasificación de proteínas, que se miden las mismas que en un sérico. Sí. Se hace para identificar morfológicamente las proteínas y ver el tamaño y entonces de ahí deducir algún daño de filtro. Sí, porque además las proteínas cuando es como que cristalizan de alguna manera, se forman formas. O sea, cada tipo, así como vos tenés cristales de uratos, oxalatos, y que al formar el cristal forman distintas formas del cristal. Unos son puntudos, otros son alargados, otros son con forma arboriforme de arbolito. Las proteínas hacen más o menos lo mismo. Entonces, algunas proteínas se reconocen por su forma, cómo forman el cilindro, cómo forman, y bueno, químicamente también podés hacer un estudio o pueden pedir un estudio para determinarlas. Pero al ojo, tengo entendido por lo menos, que bioquímicos y laboratoristas con buen ojo los entrenan para saber qué tipo de proteínas son cada una de las formas que forman esas proteínas justamente al precipitar. No, claro, gracias. Bueno, esperen que ahora me quede... ya sé. Bueno, entonces, por eso, digamos, para que un corpúsculo renal filtre el plasma, forme la orina primitiva o ultrafiltrado renal, necesita presión. Y a mayor presión, más ultrafiltrado. A menor presión, menos ultrafiltrado. Esto es más o menos lo que pasa cuando nosotros colamos café. Nosotros tenemos el colador con el filtro deja pasar casi todo lo que es el grano muy fino, el polvillo de café, pero retiene el grano grueso. Tenemos un diámetro de poro, entonces que no deja pasar el grano grueso de café. Ahora, la fuerza de presión la está haciendo, por un lado, alguito, el aire, arriba del café,
y la fuerza mayor, la presión mayor la está ejerciendo la gravedad sobre los granos de café para tratar de que pasen para abajo. Ahora, cuando nosotros tenemos el filtro bien lleno, vemos que la filtración va rápido y después, cuando va quedando poco volumen de café para filtrar, disminuye. Un poco porque está más tapado el filtro, es cierto, pero también porque la masa de líquido de café ya es menor y ejerce menor presión. Entonces, uno ve que a veces cuesta filtrar el último poco de café. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a borrar acá, porque esto ya, lo más importante, está explicado. Bien. Profe, la presión no puede dañar el filtrado, digamos, ahí las cápsulas. Nunca llega a tanta presión que pueda dañar a la cápsula de Bowman o al corpúsculo renal, pero sí puede inflarla de líquido, digamos, eso sí, y aumentar mucho el ultrafiltrado y que vos, en vez de una diuresis de 1,5 litros, empieces a orinar 3 y, por ejemplo, te deshidratás y otros problemas, porque vas a bajar también la volemia, después vas a bajar la presión arterial y, bueno, en fin, va a haber desequilibrios varios, pero no es que se rompa la estructura, porque ahora, después vamos a ver que también juegan estos esfínteres, que se pueden abrir y cerrar. Gracias. Ahora, ¿dónde voy? A que si idealizamos acá este túbulo renal dijimos que empezó siendo así, que después se cerró alrededor de los capilares glomerulares del todo, se cerró del todo, acompañando el manojo de capilares glomerulares que están acá, y que entonces el filtrado es recibido entonces en el túbulo. Esta parte entonces es el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, también conocido, de Malpighi, corpúsculo. Y acá empieza esta la porción corpuscular y acá empieza la porción tubular. Acá van a venir una serie de túbulos. La primera parte se va a contornear, o sea, girar dentro de la estructura del riñón, de la corteza del riñón. Después va a bajar, después va a subir, se va a contornear de nuevo y después va a desagotar. Esto es así. La primera parte, que arranca acá al lado del corpúsculo renal, se llama túbulo contorneado proximal, porque está proximal a al corpúsculo. El TCP o túbulo contorneado proximal hace su tarea con el filtrado pasa a una porción del túbulo que desciende liso, sube liso dentro de la corteza renal y como describe la forma de un asa, una U, entonces esta es el asa de Henle con H, y el asa de Henle tiene una porción descendente y una porción ascendente. Porque desciende en la estructura renal y además justamente el contenido líquido desciende adentro de ella y sube. Después se vuelve a ensanchar la parte tubular haciendo el túbulo contorneado, pero distal o TCD, y el contenido de los túbulos ha ido cambiando en todas estas secciones hasta que finalmente tenemos lo que se llama un túbulo colector o TC, que ya colecta la orina en proceso final y el túbulo colector recibe la orina
de varias estructuras como las que estamos analizando. La estructura formada por la parte corpuscular, donde ocurre el filtrado, con su arteriola aferente, el capilares glomerulares, la cápsula de Bowman y toda la porción tubular con TCP, ASA, TCD, TC, es una unidad formadora de orina en el riñón, una formadora filtrante y cambiante de la composición. Por lo tanto, esto es lo que conocemos como la unidad del nefros o riñón, llamada nefrón o nefrona. O sea que una nefrona es una unidad del riñón que es capaz de filtrar el plasma sanguíneo, formando la orina primitiva, cambiándole su composición a lo largo de la porción tubular y generando la orina final que por los túbulos colectores va a salir a reunirse en los cálices renales y de ahí a los uréteres como orina final, que es la que se excreta al exterior. Disculpe, profe. Siempre tengo una sola arteria aferente y una sola arteria eferente. Arteriola, sí. Arteriola. Una arteriola entra, se capilariza en capilares glomerulares y se reúne de nuevo en arteriola eferente. Sería la misma arteriola, nada más que nosotros diferenciamos cuando entra a presión, después cuando sale con menor presión, porque ha perdido plasma en el filtrado, que se ha convertido en filtrado. Está bien, gracias. Es una por corpúsculo. Entonces, bien, entonces, la orina primitiva o ultrafiltrado renal, primero, ¿por qué ultrafiltrado? Porque no es un filtrado grueso, es un filtrado a nivel moléculas, es ultramolecular. Entonces, se filtra a nivel molecular impidiendo que pasen al filtrado proteínas y moléculas de gran tamaño. Y entonces, ¿cómo sería este ultrafiltrado que hay en el túbulo proximal o orina primitiva? Es acá, cerca del glómerulo, es igual al plasma sin proteína. Ni hablar que no tiene célula, estamos hablando de plasma, ¿no? O sea, es plasma sin proteínas que se ha filtrado y que encontramos en el túbulo proximal. Así arrancamos en la primera parte del túbulo proximal. Pero lo que yo acá estoy dibujando como rayitas es la pared del túbulo proximal. Y ese túbulo tiene las famosas células, ¿sí? Que si corto el túbulo lo tendría que dibujar así, ¿sí? Que tiene la membrana acá festoneada, acá estaría corriendo la orina primitiva, y estas son las células del túbulo proximal del riñón que muchas veces hemos descrito, que empezaban esos transportes, cotransportes, antiportes, importes, esas, que también tienen transporte paracelular, o sea, entre las células, esas. Entonces, la idea es que entiendan esto. Se acaba de pasar plasma, sin proteínas, a formar parte de la futura orina. Si yo dejo que pase esta orina por todos estos túbulos, todo el plasma ¿a dónde va a parar? Al inodoro, a la tierra, donde hagan pis. Entonces, no es la idea esa. La idea es que yo pueda manejar esto que vimos recién. ¿Qué me vuelvo a dejar para el medio interno? Para que no se me pierda, se me vaya en la orina. Entonces, ¿qué tengo que tratar de recuperar de este ultrafiltrado? Que las células estas me lo absorban, que sería reabsorber,
Y la glucosa, los aminoácidos, la vitamina, la fructosa, todo lo útil, empiezo a reabsorberlo en esta parte proximal. Pero atención, yo acá estoy filtrando como 180 litros diarios entre todos los corpúsculos renales y nadie hace tarro de 180 litros de pis por día. Y esa agua, ¿de dónde la recuperamos? Entonces, lo otro útil que tengo que reabsorber acá es agua. Ahora, tenemos un problema. ¿Cómo hacemos para que el agua pase por las células y vuelva al medio interno? Con ósmosis. ¿Cómo generamos ósmosis? Reabsorbiendo sal para que la traiga el agua. Y de paso no tiro todo el sodio, cloruro y demás, que se me va a ir por la orina y me voy a quedar sin iones. Entonces, ¿qué se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal? Lo primero que hay que decir es aminoácidos, glucosa, vitaminas, agua y sales, cloruro, sodio, en gran cantidad. Ahora viene otro tema, que es, yo ya pasé de orina primitiva a orina en proceso. Entro al asa de Henle ya con menor cantidad, menor volumen. La asa de Henle es un poco más delgada. ¿Y qué es lo que se maneja en el asa de Henle? Un proceso muy, muy importante, que es de alguna manera liberarnos de la gran obligación que tenemos de, si queremos llevar agua para allá, que sea con sales. Si queremos traer sales, que no se nos venga el agua. En el asa de Henle, rama descendente y ascendente, se produce lo que se llama un proceso que se usa en la ingeniería también para desalinizar aguas y demás, que se llama contracorriente. Acá se da la contracorriente renal en el asa de Henle. Lo voy a dejar aparte para explicarlo luego. Luego del asa de Henle vamos a tener una orina que en realidad va a haber perdido muchos sus iones, va a estar como acuosa, diluida. Y vamos al túbulo contorneado distal. En ese túbulo, como siempre, se van a seguir absorbiendo algo de agua y de iones. Pero, muy importante, acá va a haber secreciones. ¿Y qué implica secreciones? Que las células del túbulo toman de atrás del tejido del riñón, digamos, del medio interno, sobras, excesos, y los vuelcan hacia la orina para que se vayan fuera del cuerpo. Acá, una de las secreciones importantes que va a haber es que del medio interno se secreta, o sea, se le manda a la orina, para que se vaya con la orina, por ejemplo, excesos de potasio, excesos de calcio, que son los que van a aparecer después parcialmente en la orina. Después vamos a completar más esto. Acá también se va a manejar el bicarbonato. Otro que se va a agregar a la orina a propósito, ¿quién es? La acidez del protón. ¿Por qué? Porque hay que entender que todas estas nefronas están en el riñón, están en un órgano. O sea que las nefronas están puestas en el medio interno también, están rodeadas de capilares y demás. Entonces, si en el medio interno hay exceso de acidez, las células de los túbulos pueden bombear con gasto de energía, protón, y hacerlo salir al exceso de acidez hacia la orina. Normalmente esto ocurre, por ejemplo, en el túbulo distal.
quien dice calcio también dice fosfato, o sea, con exceso de fosfato, si los hubiera, puede salir también hacia la orina por túbulo distal, etc. Bien. En definitiva, en toda la parte tubular lo que van a aplicar ustedes es todos los transportes que aprendimos. Todos. Si no lo saben, los tienen que estudiar de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros digamos, ¿y el agua por qué se reabsorbe de nuevo? Porque hay una ósmosis. ¿Y por qué hay ósmosis? Porque se reabsorben sales. Acá no hay proteínas para reabsorber porque nunca estuvieron en el filtrado. Pero sí sales, iones. Sí, porque se reabsorbe el sodio, el cloruro, todos los iones y sales que se absorben, el agua los sigue, entonces hay una ósmosis obligada del agua siguiendo la reabsorción de solutos o sales. O sea que filtramos plasma y toda esa agua que se iría a la orina, pero la reabsorbemos casi toda de nuevo al reabsorber sales y hacer ósmosis o reabsorción obligada del agua porque tiene que seguir esas sales que uno va a reabsorber y que no va a tirar en la orina. Después va a haber otra parte en donde se puede absorber una porción o volumen extra de agua. Si no reabsorbo el volumen extra, bueno, lo que va a terminar saliendo por orina entre todos los túbulos colectores de todas las nefronas por día va a ser más o menos 1,5 litros de orina, que es la diuresis. Pero, si yo, por ejemplo, estoy muy deshidratado, no me puedo dar el lujo de eliminar 1,5 litros de agua en la orina. Y voy a tratar de retener unos 500 mililitros y si puedo un poco más. Para eso va a haber una reabsorción ya no obligada del agua, sino facultativa, o sea, cuando el cuerpo desea reabsorber, tiene la facultad de reabsorber más. Esa reabsorción facultativa, opcional, quiere decir, del agua, va a ocurrir en túbulos distales y colectores, en las células de estos túbulos, por la acción de la hormona antidiurética o AD. La hormona antidiurética de la neurohipófisis o liberada en neurohipófisis llega por la circulación hasta estas células donde tiene receptores y hace que estas células coloquen aquaporinas y entonces estas células con sus aquaporinas permiten que el agua que se iba a ir acá por la orina pase de nuevo a ser reabsorbida hacia el medio interno. Entonces ya no orino 1,5 litros, sino que a lo mejor orino 800 mililitros, porque el resto, gracias a la hormona antidiurética, bajó la diuresis porque me hizo reabsorber agua hacia el medio interno. Bueno, decía que todos los transportes que aprendieron los van a usar acá, porque para agua van a necesitar ósmosis. Para transferir los iones desde el túbulo proximal hacia la reabsorción, hacia el medio interno, bueno, van a necesitar dos cosas: o la difusión o transporte pasivo siguiendo sus gradientes, o bien los bombeos con gastos de energía. Profe, una pregunta, ¿puede ser? O sea que desde los túbulos contorneos proximales hasta, digamos, el límite de lo que es el túbulo colector estaría vascularizado o capilarizado para Acá que afuera, ocurra. sí, aquí afuera, toda la nefrona está rodeada de capilares que giran alrededor de todos los túbulos y hacen intercambios constantes.
Muy bien, Héctor. Sí. Gracias. Se llaman capilares peritubulares y hacen como una red alrededor del asa de Henle, alrededor de los túbulos contorneados, y de ahí se hacen todos los intercambios con el medio interno después. Sí. Muy bien. Entonces, hay acá algunos bombeos, tanto para secretar, o sea, para empujar que se vayan a la orina aunque no quieran, como también bombeos para reabsorber, o sea, para traer de nuevo desde la orina al medio interno. Hay cotransportes, por ejemplo, en la primera fase, en el túbulo contorneado proximal, se cotransportan, por ejemplo, aminoácidos con glucosa, se cotransportan glucosa con sodio. ¿Se acuerdan del cotransporte sodio-glucosa que vimos en estas células del proximal? Las vimos tanto en intestino como en proximal del riñón, hacían lo mismo. Cotransportar, ya que va a ingresar sodio, le abro el sodio, aprovecho la energía guardada en el transporte activo que hice el sodio hacia afuera, que es la bomba, dejábamos entrar el sodio y aprovechábamos para también traer o glucosa o aminoácidos. Entonces, cotransporte de sodio-glu o de sodio-aminoácidos, algunos aminoácidos son transportados así, otros son cotransportes antiportes. Por ejemplo, acá puede haber en el distal un cotransporte antiporte, saco hacia la orina, o sea, hacia el túbulo, hacia dentro del túbulo, protón, y con eso aprovecho a bombear, por ejemplo, aminoácido. Aminoácido antiporte con protón, entonces me saco acidez, la mando a la orina, puedo hacer transportes antiportes, protón, potasio, si me hace falta potasio, y así. Uno muy requerido también es cuando necesitamos no liberar demasiado calcio, porque la calcemia no está alta, entonces tratamos de traer hacia el medio interno calcio y eso se hace en el distal. Entonces bombeamos calcio hacia el interior, por ejemplo, y la energía la usamos de intercambiar, por ejemplo, potasio. Entonces entramos calcio y fosfato y sacamos potasio, ¿no? Por eso es que calcio va a encontrar, dependiendo, siempre una secreción, no. Siempre voy a encontrar una cantidad variable en orina porque va a depender de la calcemia. ¿Y cómo se regula eso? Bueno, dejándolo salir o reabsorbiéndolo, secretándolo o reabsorbiéndolo, de acuerdo a un montón de parámetros, no solamente calcemia, sino también magnesio. ¿Cuánto magnesio hay? Porque juegan los dos de positivos dobles y así. Otra cosa que juega en ese caso es fosfatos, por ejemplo. Para hueso necesitamos fosfatos y calcio. Para dientes también. Entonces, si hace falta osificar, bueno, entonces hay que recuperar todo el calcio, pero también el fosfato. Entonces, de acuerdo a eso, es cuánto vamos a encontrar de fosfatos y de calcio, por ejemplo, en orina. Bueno, entonces, les decía que van a usar todos los transportes, porque van a usar los antiportes, cotransportes antiportes, simportes, transporte activo secundario, los que usan solamente el gradiente de concentración, sal, sodio, digamos, y difusiones facilitadas, glucosa, todo lo que hemos visto, aminoácidos que usan difusión facilitada, también. O sea que acá en la nefrona van a aplicar todos los tipos de transportes que hemos visto, incluyendo ósmosis. Bueno, ahora lo voy a hacer de nuevo esto, antes de dejarlo ir.
para que hagamos el famoso juego de las osmolaridades. Acá tenemos el corpúsculo renal, acá el túbulo proximal, genérico, asa de Henle, distal y colector, que como dije es compartido con otras nefronas. O sea, varias nefronas descargan en lo que sería el mismo colector. Bien, acá yo entré con sangre, pero las células acá no filtran. Entonces, en realidad, lo que yo voy a filtrar va a ser plasma. Así que en la primera parte del túbulo contorneado proximal, la orina, primitiva en este caso, es una orina isotónica con el plasma. Pues todavía no le cambiamos la composición, es plasma filtrado, sin proteína, pero a efectos de su osmolaridad para las células del organismo sería una orina isotónica. Como aquí también se le va a ir reabsorbiendo agua, pero también solutos, o sea, el sodio, el cloruro y todo eso, más o menos vamos a conseguir que continúe aproximadamente isotónica porque se reabsorben tanto agua como solutos. Ahora, las células del asa de Henle descendente, las células del asa de Henle descendente, estas celulitas de acá, esas células del asa de Henle permiten, con acuaporinas y demás, permiten el paso del agua o sea que el agua sale de la orina hacia los capilares que están acá afuera. Entonces podríamos decir que acá la orina se deshidrata, pero estas células no dejan que pasen los iones. Acá no pasan los iones. Sí pasa el agua. Como consecuencia, ustedes piensen que acá en el tejido donde está esta nefrona, que es un riñón, como cualquier medio interno, acá hay una osmolaridad del tejido. Esa osmolaridad es igual acá, pero cuando empezamos a bajar por el asa y la orina en formación, que así se llama, pierde agua, se concentra, se convierte en hipertónica la orina, ¿sí? Porque perdió agua y concentró los solutos. Pero eso también está ocurriendo acá. Entonces acá la osmolaridad es muy alta. En la orina acá abajo, en el asa de Henle, es máxima. Y esta ubicación coincide más o menos con la parte media o medio baja del riñón, es decir, más cerca, no tan en el borde de la corteza del riñón, sino acercándonos a la médula del riñón. Ahí la osmolaridad es muy alta. Y la cuestión esta se revierte totalmente en el asa ascendente. Porque en el asa de Henle ascendente, la que no pasa es el agua. Pero sí
se le permite el paso a los iones. Y los iones buscan salir y son capturados por la circulación. Entonces, a medida que subimos por el asa de Henle, la orina se diluye nuevamente y entonces acá era hipertónica y acá se convierte en isotónica y acá en hipertónica. O sea, acá primero se le deja que se escapen los iones y más acá arriba directamente están las bombas que gastan energía. Bombas de sodio, bombas de cloruro, bombas de calcio, que sacan, ahora obligándolos a salir a los iones, y entonces la orina se vuelve isotónica, hipotónica, cuando termina el asa de Henle, porque se volvió a diluir. Y la osmolaridad acá es baja. Arrancamos en toda esta parte de acá arriba, donde están los corpúsculos, más o menos en 300 miliosmoles. Acá abajo llegamos a 1200 miliosmoles. Volvemos a subir en el asa de Henle, pasamos por 300 miliosmoles y luego viene el trabajo del túbulo distal que normalmente, como hemos dicho, le agrega calcio, le agrega protón, etcétera, etcétera, y le secreta también potasio. La cuestión es que la convierte en hipertónica. Entonces, cuando la orina ya sale al túbulo colector, va a pasar de nuevo por estos estadios. Si no hay hormona antidiurética, no hay más absorción de agua y sale una orina hipertónica o levemente hipertónica, que como no tiene acá cambios de agua, sale hipertónica, levemente ácida, y todo el agua que se había reabsorbido en el asa de Henle descendente, en el túbulo proximal, se ha reabsorbido y lo que va a salir aquí va a ser aproximadamente 1,5 litros en 24 horas. Ahora, si hubo hormona antidiurética, ADH va a actuar acá en túbulos distales y colectores, reabsorbiendo agua, y entonces la orina va a ser más concentrada y menor volumen. O sea que de 1,5 en 24 horas podemos bajar, por ejemplo, a 0,8 litros en 24 horas y en vez de una orina algo hipertónica, puede ser muy hipertónica. O sea, o hipertónica o muy hipertónica porque se ha concentrado mucho. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver como una orina amarillo pálido, muy amarillo pálido, o una orina concentrada, amarillo fuerte, casi naranja, poco volumen, porque eso es lo que ha hecho el riñón. Si la persona está muy deshidratada, perdido sangre por hemorragia,
ha perdido agua por vómitos, mucha diarrea, etcétera, el riñón, ¿qué hace? Activado por ADH, lo que hace es activar el mecanismo de reabsorción del agua facultativo y entonces sale poca orina, pero esa orina de poca agua tiene que tratar de sacar todo lo que el cuerpo quería sacar por orina. Entonces sale orina concentrada, normalmente más ácida, color más fuerte, y eso es lo que vamos a ver salir acá. Bueno, entonces recuerden, contracorriente renal es en el asa de Henle descendente, están abiertos los canales de agua para reabsorber agua, pero no se deja que se reabsorben iones, con lo cual la orina a medida que baja por el asa se vuelve hipertónica, muy concentrada. En el asa ascendente, primero hay canales abiertos para los iones, se escapan los iones, entonces la orina se vuelve a diluir, pero no porque entre agua, sino porque se escapan los iones. En la parte alta ya no dan los gradientes, entonces se los bombea los iones para sacarlos de la orina o reabsorberlos. Entonces la orina se vuelve a diluir. Concentramos descendente, diluimos ascendente. Pasamos por la isotonía y hasta que llegamos a la hipotonía. Luego, todo lo que falte para volverla hipertónica va a depender de lo que ocurre en el túbulo distal y de la absorción extra o no del agua o facultativa que se haga en el colector. Y de ahí es las variantes de la orina, que pueden ser mucho volumen diluida, poco volumen más concentrada, y por lo tanto eso también lo vamos a ver en los parámetros organolépticos y demás, y del color y todo eso que se observa. Bueno, eso es todo, amigos, por hoy. Vayan viendo todo lo que falta de esta parte, sobre todo bien la constitución de cómo es el glomérulo, cómo es eso, cómo están dispuestas las células allí, cómo ocurre la filtración. Todo esto de isotónica, hipotónica, hipertónica, porque eso es muy importante. ¿Cuáles son los transportes? Y después nos dedicamos simplemente a analizar cómo se maneja con los esfínteres a nivel corpuscular, el aumento o la disminución del filtrado glomerular y esas cosas, para dar mayor volumen de entrada de orina primitiva o para orina en formación. Bueno, dice, el Federico dice, el aula virtual ya está subida, la guía correspondiente a este tema, y listo. Nos vemos. Hasta el viernes, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Adiós. profe.